Amigos, ¿cómo están ustedes? Héctor Jason en otro mi comentario. Eh, Miren, ustedes saben que hace un tiempo nosotros hicimos un programa hablando sobre el Banco Central y los sueldos de los trabajadores en República Dominicana. Últimamente hemos visto cómo el gerente del Banco Central, el señor Valdés Albizu, nos habla de que hay un desnivel por el informe que el Banco Central presentó. Primeramente vamos a hablar de lo que el Banco Central dice de los trabajadores que ganan más en el sector informal. El Banco Central informó que en República Dominicana los trabajadores técnicos de nivel medio, empleados de oficina, trabajadores, los servicios operarios, artesanos, conductores y trabajadores no calificados devengan en promedio ingresos ahora más elevados que en el sector informal que en el formal. Según Héctor Valdés Albizu, y yo lo creo así, en el sector informal se está dando el caso de que hay más ganancias que en el sector formal, lo que es un asunto que afecta directamente la economía nacional por muchísimas razones. Según Valdés Albizu y el informe del Banco Central, él afirma que solo altos cargos como gerentes, administradores, que necesitan el 12% de los ocupados formales con ingresos no agrícolas y el 1% de los ocupados informales perciben más ingresos por hora que el sector formal que en el informal. Los trabajadores técnicos de nivel medio, empleados de oficina, trabajadores de servicio, operadores, artesanos, conductores, trabajadores no calificados, según los datos del Banco Central, usualmente trabajan menos horas en el sector informal y por eso, en promedio, devengan menores ingresos que los empleados formales. Mejores ingresos, perdón. Miren, esto es cierto. Esto es cierto por una razón muy simple. Un empleado de una empresa, su sueldo por día devenga de unos 200 a 400 pesos mínimos. La mayoría de las empresas no llegan tan siquiera al sueldo mínimo, aunque ya el sueldo mínimo hace tiempo que se estableció en el sentido de que deben ser unos 11,000 pesos y algo. Por cada empresa hay un sueldo mínimo de acuerdo a lo que gane la empresa. La mayoría de empresas que ganan por encima de los 4 millones de pesos no cumplen con esto. A raíz de esto, ya vimos que Valdés Albizu, también del Banco Central, se pronunció. El gobernador del Banco Central dijo que los bajos salarios que devengan los empleados no permiten que el crecimiento económico del país se refleje en la sociedad, por lo que demostró estar de acuerdo con un aumento salarial. Otra gran verdad. La mayoría de las empresas, cuando se aumentó el salario de los trabajadores, hicieron caso omiso a esto y no le hicieron caso y siguieron pagando el mismo sueldo de miseria que siempre pagan. A raíz de esto, el sueldo del empleado se ve en una depresión terrible, debido a que no se justifica en relación a la canasta familiar. El informe que nos ofrece el Banco Central y que se tiene establecido en Latinoamérica es que República Dominicana es uno de los países que tiene la tasa per cápita más alta. Según se dice, nosotros devengamos un 5%
de lo que es la tasa económica, pero como dice Valdés Albizu, eso no se refleja en el pueblo. Eso es una realidad. Lo que sucede es que nuestros empresarios todavía piensan como en la época de las cavernas o en la época de la Edad Media o antes del 8 de marzo, de aquel funesto día cuando murieron muchas mujeres, en el sentido de que ellos no asimilan que el pueblo dominicano, que el empleado es una persona que debe mantener un estatus de acuerdo a la empresa en la cual trabaja. Esto es una realidad que nosotros tenemos y que desgraciadamente la gente que nosotros tenemos como empresarios no quieren aceptar. Al no querer aceptar esto, nosotros vemos cómo se deprime la economía nacional en relación a la economía. Perdón, cómo se deprime la economía nacional en relación a la situación de la canasta familiar, ya que la mayoría de los empresarios que tenemos en República Dominicana no quieren aceptar eso. Este desequilibrio, entonces, se está reflejando totalmente en lo que es la vida nacional. Inclusive, en un artículo que vemos en el Nuevo Diario, contradicen a Valdés Albizu, y tal vez por eso es que este señor ya ha mencionado la falta de reflejo que hay en los sectores de abajo, precisamente, y es que se debe a la tacañería que tienen los de arriba. El Banco Mundial, a lo contrario de lo que dice el Banco Central de nuestro país, revela que en el país, desde el año 2012, se ha sumido 1 millón más de dominicanos a los ya altos niveles de pobreza, que supera casi la mitad de la población, según sus estadísticas. Esta afirmación la hizo su representante en el país, McDonald Benjamin, al abordar al tema una perspectiva amplia de la economía dominicana durante el almuerzo promovido por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Lo que sucede es que la mayoría de estos empresarios, vuelvo y les reitero, hacen caso omiso de que el aumento de las cosas debe ser proporcional. Es cierto que el Banco Central probablemente sí haya registrado un aumento de un 5%, pero ese 5%, como dice Valdés Albizu, no se puede reflejar en la sociedad debido a la forma en cómo piensa el empresariado dominicano. Un ejemplo de eso nos lo da la Confederación de Trabajadores Dominicanos en el diálogo que llevan. En ese diálogo se le ha pedido una serie de cosas, se está discutiendo un aumento salarial y sin embargo ese aumento salarial no se ha podido llegar y está estancado debido a la tofudez de esta gente que no entiende que el equilibrio de las cosas debe llevarse de manera proporcional y lineal. Los empresarios dominicanos son empresarios que en su mayoría son campesinos, son gente que sus padres le enseñaron a ser tacaños. Tiene mucho que ver con lo personal de ellos. Ellos no conciben, muchos de ellos, que por ejemplo la hija de un obrero pueda estudiar en una universidad donde estudia la hija de ellos, porque ellos creen mucho en la diferencia de clases sociales. Aquí, aunque últimamente se ha querido trabajar el racismo no es tan enfermizo ni tan decadente como la diferencia de clases sociales, y prueba de ello se vio en la época de Joaquín Balaguer, cuando veíamos que los principales generales de Balaguer eran todos personas de color. O sea, en realidad, el asunto del racismo no es tan
tan dramático, aunque sí han querido vendernos como racistas en el mundo. El problema serio de República Dominicana es la diferencia de clases sociales. Un empresario dice, yo no puedo pagarle eso a esta gente. O dice, no, tal vez quiere que yo le compre un carro. La mayoría de los empresarios de aquí piensan así. La Confederación de Trabajadores Dominicanos, Autónoma Sindical y Nacional, Unidad, exigieron este martes al sector empresarial abocarse de manera definitiva a la discusión de consensuar un aumento de salario mínimo en el sector privado. Esta gente lo que quieren es, óigase bien, cuando ya en países de primer mundo inclusive se está dejando de trabajar las 40 y pico de horas que se trabaja y se está disminuyendo, esta gente lo que está buscando es, de alguna manera, ver cómo aumenta aquí el trabajo y cómo poner al trabajador dominicano a hacerlo de manera medalaganaria. La mayoría de ellos quieren quitar lo que es las prestaciones laborales. Ellos dicen que las mujeres tienen derecho a renunciar cuando están embarazadas. Oiga qué hipocresía, que tienen derecho a renunciar cuando están embarazadas. En fin, los empresarios dominicanos son en parte directos culpables de la delincuencia, la decadencia, el desempleo que hay en República Dominicana, porque ellos no tienen cultura empresarial a nivel del mundo de hoy. Ellos no tienen cultura empresarial, la cultura de ellos es negrera. Ellos obvían el código del trabajo e inclusive hay personas dentro del Ministerio de Trabajo que se prestan a acciones inadecuadas con esta gente, negociándole las prestaciones de mucha gente y haciendo una serie de barbaridades, porque en realidad el sector empresarial de República Dominicana no es un sector que esté a la altura del mundo que estamos viviendo hoy, sino más bien que es un sector que todavía sigue en las cavernas con esto de lo que es la vida de hoy. El sector, hubo un sector inclusive que quiso negar lo que el Banco Central dice, los trabajadores ganan más en el sector informal. Señores, los trabajadores sí ganan más en el sector informal. Yo me pongo de ejemplo. Yo tengo un cuñado que él lo que es conchero. Yo me acuerdo que mucha gente decía antes que el concherismo no tenía futuro. Él gana un promedio de unos mínimo, el día que peor le va, él gana unos 500 pesos por día. Sus gastos en relación al vehículo que él tiene, de esos 500 pesos, él gasta unos 100 pesos. O sea que le quedan limpios unos 400 pesos el día que peor le va. Él tiene días que se gana 1.000 pesos por día. Y él simplemente lo que tiene es un motor y recoge gente en un lugar específico. Mientras que yo soy un técnico y tengo un trabajo, soy un empleado y el nivel de salario mío no pasa de 400 pesos. Nunca pasa de 400 pesos. Con el agravante de que él promedia, por ejemplo, en un día, él siempre tiene dinero. Yo no, yo tengo que esperar que me paguen. Entonces, esto es un desequilibrio para quién. Los empresarios no piensan eso. El desequilibrio no es para él. El desequilibrio para mí es un problema serio, porque yo tengo que mantener familia. Pero el desequilibrio se refleja en el gobierno, se refleja en el pago de la deuda fiscal, porque el cuñado mío no tiene que pagar, y ahí es que voy, los servicios que pago yo. Él no paga seguro, él no paga asunto de cesantía,
no paga, a él, o sea, a él no le hacen descuento. A mí sí me hacen descuentos. O sea, de los 300 o 400 pesos que yo me pueda ganar en un día, a mí se me va a descontar mínimo un 5% por día. Se me va a descontar a mí para el asunto del seguro, el asunto de la cooperación que hay que dar con los impuestos. Todo eso se me va a cobrar a mí. El sector empresarial grita por lo que ellos tienen que dar, pero ellos no se dan cuenta que eso tiene que ser así. Ahora bien, ese dinero jamás llega a los lugares que debe llegar, sino más bien que ese dinero se queda en otras manos. Así sucede también con el asunto de las impresoras fiscal que quiere poner el gobierno. Las impresoras fiscal que quiere poner el gobierno no funciona porque hay un desnivel, un desequilibrio total en la economía nacional. En un país donde la luz se va a cada momento, usted no puede montar una impresora fiscal, porque eso le va a llevar gastos excesivos. Además, nosotros aquí todavía usamos energía fósil, lo que nos produce también una serie de problemas. No es cierto que las plantas de carbón que se están montando por ahí van a resolver esos problemas, sino que van a agravar el mismo, porque van a producir una situación ecológica que va a tener proporciones insólitas, porque cuando viene a ver, de aquí mismo van a tratar de sacar el carbón que usan ahí, el carbón mineral, y sabe Dios qué región del país va a ser deprimida ecológicamente para poder conseguir ese material. Las soluciones que tiene República Dominicana y que tiene el sector empresarial de aquí son soluciones cavernarias, son soluciones que no tienen nada que ver con el mundo de hoy. Por ejemplo, en Europa, o no Europa, en los países emergentes como China, Taiwán, también lo es Brasil, la India, que ustedes saben que son los países emergentes, las economías que están emergiendo hoy en día, e inclusive Latinoamérica ya tiene varios lugares que también están organizando su economía, no República Dominicana, que todavía seguimos con el modelo cavernario, están viendo resultados positivos, desde el festival para los niños pobres de allá en Asia, de Bangladesh, producido por los maestros de la música Harrison y esa gente, donde hicieron el Banco para los Pobres. Desde esa época hay métodos y sistemas modernos que están dando muy buenos resultados y que están siendo adaptados por economías como la japonesa, la china, la taiwanesa, y ya ustedes están viendo el potencial que hay en el mundo. República Dominicana como principal socio comercial tenía Haití, y ya ustedes ven en el conflicto que se encuentra República Dominicana con la hermana república, que sin embargo es la que sigue supliendo al dominicano. Y aquí hay otro elemento que no se dan cuenta los empresarios dominicanos. Hemos visto cómo los industriales textiles han querido deprimir la venta de los productos de mejor calidad que lo que ellos traen, que vienen de Haití. Sin embargo, no han podido. Es tanto el asunto que hay sectores todavía que ellos inclusive rechazan. Ellos dicen que no es cierto que el sector informal gane más. Ya vemos a una señora ahí, a esta, no me acuerdo ahora si fue Vincent o la otra, no me acuerdo bien, pero según los empresarios, economistas y la propia ministra de Trabajo negaron que el empleo informal genere mayores ingresos que el formal, como revela el Banco Central. Es tanto, quienes viven en el sector informal aseguran que no lo dejarían y solo lamentan que no están afiliados a la Seguridad Social. En este sentido, el Consejo Nacional de Empresas Privadas reaccionó sorprendido con este informe. O sea, ellos no lo quieren creer. Sin embargo, la mayoría de los que trabajamos en empresas sí quisiéramos tener un negocio informal.
Y prueba de ello es el pluriempleo. La mayoría de nosotros queremos ser pluriempleados. Además, hay otro elemento que tienen los empresarios y es el sistema monopolista, que aunque la Constitución lo prohíbe, pero aquí hay monopolios y esos monopolios también deprimen la economía a grados insólitos. Otro elemento que tenemos que destacar es la forma en la cual muchas gerencias tratan a los empleados. Porque es que los empresarios solamente piensan que es el asunto de lo que ellos pagan. Y por lo que ellos pagan, ellos exigen más de lo que pagan. El empleador quiere a ti tratarte como si tú fueras su esclavo, en términos generales. Te exige cosas que son incoherencias, que caen dentro de lo que se llama la discriminación laboral. Ellos lo hacen así, siempre lo han hecho así y siguen haciéndolo así porque así le enseñaron sus padres. Usted ve a muchos de esos grandes empresarios hablando y ufanándose de la formación que le dio sus padres. Y es ahí donde está el principal error de ellos. ¿Por qué? Porque ellos siguen esa metodología que tenían sus padres, que la mayoría eran gente del campo. Muchos de ellos inclusive no sabían ni siquiera leer ni escribir. Y tenían una forma natural de ellos tratar los negocios. Pero ellos trataban con gente más ignorante que ellos. Pero la negociación de hoy es una negociación global. El sistema salarial, el sistema empresarial, el sistema gerencial de hoy no puede ser jamás parecido al sistema de negrero que tenían los antepasados de esta gente. Hoy en día cualquier persona sabe montar una pequeña empresa. Hoy en día todas las cosas generan dinero. Aquí el Consejo Nacional de Empresa Privada habla de que eso es mentira, que la gente quiere los seguros, que los seguros son buenos. Pero ¿quién diablo le dijo a ustedes que yo en una pequeña empresa no puedo generar seguro? Eso es una estupidez. Yo conozco gente que no trabaja en ninguna empresa y que pagan un seguro. Además, este seguro de Senasa, que es un seguro para el pueblo, y usted lo puede tener. Eso es una estupidez de ustedes. En realidad, inclusive el sistema de seguro, que también está muy mal trabajado aquí, puede mejorar todavía más. El sector informal genera dinero y es que genera más dinero que ustedes. Y es real que genera más dinero que el sector formal. Porque vende más, vende a diario. La haitiana que está vendiendo en el mercado ropa vende más que cualquier tienda de lujo. El picapollo que está en el colmado, que tiene un puesto de carne en una esquina, vende más pollo que pollo que usted va a comprar en un supermercado, que generalmente es un pollo congelado, que tiene 3 y 4 días. Entonces, así puedo yo enumerarle una serie de elementos. Por ejemplo, la mecánica, que la mecánica aquí se trabaja en cualquier esquina. Aquí los mecánicos, ¿cuántos mecánicos pagan impuestos aquí? En Estados Unidos no hay sector informal, porque para usted pararse en una esquina, usted tiene que pagar un impuesto al gobierno, que yo lo veo correcto. Pero el gobierno le brinda el servicio, por eso que usted paga. Aquí lo único que tiene que hacer el gobierno es tomar y cobrarle un impuesto a cada persona que venda naranja, que venda china y chimichurri. Y con eso ellos le garantizan seguro de vida y todo eso, porque es un trabajo. Las pymes, por ejemplo, las pymes aquí no funcionan. Las pymes aquí funcionan para las grandes empresas, pero las pymes, señáleme usted una sola pequeña empresa que usted haya visto que la pyme funcione. La pyme no funciona. Y sin embargo ese dinero está ahí. Ese dinero está ahí. Ahora, en definitiva, lo que nosotros queremos decirle a los grandes empresarios y a la empresa nacional privada es que ustedes no tienen razón.
en el asunto del salario, ustedes tienen que aumentar los sueldos para que se refleje en la sociedad que realmente aquí hay un aumento salarial, para que no volvamos a ver cosas como la que dice el Banco Mundial. El Banco Mundial tiene razón. Aquí más de 1 millón de personas se suman a la pobreza. ¿Por qué? No porque no haya dinero, aquí hay dinero. Lo que sucede es que ese dinero generalmente no se trabaja en República Dominicana porque ustedes toditos lo mandan para Suiza. Entonces aquí está la diferencia de una empresa nacional y una empresa extranjera. Ustedes se molestan cuando viene una empresa extranjera y se coloca aquí a dar los mismos servicios que ustedes. Pero ¿qué sucede? Esa empresa extranjera, ¿qué tiene de malo? Tiene de malo que se lleva los recursos económicos de nuestro país, se los lleva para otro país. Pero ustedes que tienen empresa nacional, ¿qué hacen? Ustedes lo mandan para Suiza. Entonces, las empresas internacionales cumplen con los requisitos del pago de sueldo. Si ustedes me dicen, la mayoría de la gente les gusta trabajar aquí en empresas internacionales porque cumplen con el pago. Pero la empresa nacional no cumple con los requisitos. Ustedes no cumplen. Y entonces, a raíz de eso, es que nosotros observamos que ese descontrol y ese desnivel que lo está afectando a ustedes mismos como empresa privada, eso, desgraciadamente, ustedes son los que lo están estimulando. Ustedes son los que estimulan la depresión en el sector formal y la acción en el sector informal. La mayoría de gente que está trabajando en el sector formal, cuando ya tiene X cantidad de tiempo, lo que quiere es irse de ahí y poner su propio negocio. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas en los negocios formales de República Dominicana no crecen. Aquí quien trabaja en una empresa no crece. Se pueden contar con el dedo las empresas dominicanas que le dan crecimiento a sus empleados. No lo hacen. Muy bien, muchas empresas lo ponen a estudiar cosas, lo ponen a aprender, a tecnificarlo en algo, pero no le dan paso, no. Por ejemplo, no admiten propuestas. Entonces, otro elemento, generalmente esas empresas ponen gente por amiguismo que no saben ni papa de lo que están allí, de lo que hacen allí, de lo que los técnicos conocen. Y esa gente quieren ordenarle a los técnicos que sí son conocedores, que tienen experiencia de lo que están haciendo, y le plantean una serie de factores estúpidos. Y hay que ver cuándo le suben el sueldo. Ahí es que es cómico. El asunto del sueldo es por ley. Sin embargo, cuando a usted le suben el sueldo en una empresa X, la que sea, generalmente quieren también ponerle más trabajo. Y lo que hacen las empresas para ellos, para el sector fuera de ellos, es peor todavía. Cada aumento de sueldo que se hace, ellos quieren justificarlo con un aumento en la venta de su producto. Y eso es un gran error. Porque entonces el aumento salarial que se hace se pierde totalmente. O sea, nosotros tenemos en el sector empresarial una sociedad que desgraciadamente no ha evolucionado, que no conoce la forma de cómo generar divisas en el mundo de hoy, que no entiende que un empleado ahora mismo no es solamente un empleado, sino que ya es un socio que usted tiene que mantener allí. Pero bueno, algún día nuestros empresarios tendrán que aprender, porque si no, todos se van a caer debido a la forma cavernaria en lo que están haciendo las cosas y van a ser absorbidos por la dinámica empresarial que el mundo está dejando ver, que cada vez que nosotros vemos que viene una empresa nueva aquí a República Dominicana, genera empleos y de una vez vacía muchas áreas de las empresas nacionales. El sector empresarial privado de la República Dominicana tiene mucho que aprender. Amigos,
Yo soy Héctor Jason, esto es SFM Ciudad del Jaya.com y nos vemos en un próximo Mi Comentario.